Sabemos que cuando hablamos de un plan de negocios puede sonar muy formal, muy complicado, demasiado profesional o incluso innecesario para nuestro tipo de proyecto o negocio. Pero la verdad es que no importa ni el tamaño, ni el tiempo, ni el rubro de tu proyecto o negocio, el plan de negocios siempre es necesario. Soy Pamela Díaz, coach para emprendedores, y estás en el programa Aprender para Emprender de Lumentag, tu día de luz para tus emprendimientos. Existen diferentes formas de hacer los planes de negocio, pero siempre van a tener una utilidad tanto interna como externa. Interna te permite conocer las áreas básicas de tu negocio y la forma óptima en que debería de estar funcionando el mismo. También te ayuda a establecer metas específicas con responsables ya asignados y conocer cuáles son los recursos que necesitan para realizar las actividades que le permitirán cumplir con esas metas. También es una guía adecuada de forma general sobre la dirección que debe de tomar tu empresa y te facilita la comunicación con tus colaboradores, porque está todo plasmado, tienes todo bien desarrollado y así no hay dónde perderse. Y de forma externa te ayuda primero a conseguir socios estratégicos que te ayuden a complementar aquello que a ti te hace falta. Las habilidades o aquello que tú ya aportas al proyecto. Con un plan de negocios podrías tener ese socio que te hace falta o socios que necesites. Y también te puede ayudar a facilitarte el hecho de obtener un financiamiento si fuese necesario o un socio que sea únicamente un socio capitalista. De cualquier forma, el plan de negocio solo te puede traer beneficios. Definir el concepto de negocio. En esto suele ser una discusión que tengo con la mayoría de mis clientes, ya que muchas veces no ven la importancia de definir el concepto de negocio. Usualmente una persona que empieza un negocio lo empieza solo pensando en qué puede ser más fácil, qué puede traerme mayor dinero en un corto tiempo. Todo ese tipo de cosas. Empiezan a poner un negocio de lo que suena más popular, de lo que está de moda, pero antes de definir el qué, tienes que definir el por qué. Si tú has recibido alguna de nuestras asesorías o podcast o talleres, sabes la importancia y el énfasis que nosotros le ponemos a esto. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿O por qué quieres hacer eso que vas a hacer? Obviamente el dinero siempre va a jugar un papel importante y es lógico, ya sea que busques que sea tu fuente de ingreso principal, una fuente de ingreso adicional, o si buscas que el proyecto sea autosostenible porque es un emprendimiento social. Si dejamos lo financiero a un lado, ¿por qué este negocio específico? ¿Por qué este proyecto? ¿Qué es lo que te mueve a estar dando este paso? ¿Qué es lo que te mueve a decir, este es el rubro que quiero? Después de tu por qué, entonces te puedes hacer la pregunta de cómo. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cuáles son los recursos con los que cuento hoy yo? Destrezas, habilidades, conocimientos, contactos, ya sean tuyos o de las personas con las que ya cuentas para iniciar el proyecto. Con estas dos respuestas, después de haberte hecho estas dos preguntas, el por qué y el cómo, es entonces que puedes definir tu qué. ¿Cómo voy a convertir? ¿Qué es eso que voy a estar ofreciendo? ¿Qué es ese producto o ese servicio que considero que va a suplir una necesidad o a resolver un problema? Dentro de todo este concepto va
la misión, la visión, los valores y la cultura que tú quieres tener dentro de tu organización. Y muchos piensan de que esto de la misión y la visión es algo que solo tienes que redactar porque va ahí dentro del plan y que lo puedes enmarcar en algún lugar, en algún espacio de la oficina o de la empresa, o que puedes poner en el sitio web. Pero no es así. Este es el corazón de tu proyecto. Con la misión tú puedes evaluar después de cada una de las actividades que tú realices, después de cada vez que vendas un producto, si tú cumpliste o no con esa misión. Y no solo tú, sino todas las personas que colaboran contigo, todos tus proveedores, todos tus clientes, todos pueden hacerse la misma pregunta. ¿Se cumplió la misión o no? Y así de importante es cada una de las cosas con las que desarrollas el concepto de tu negocio. Es el corazón de todo lo demás que vas a ir construyendo en tu plan de negocio. Luego, el segundo paso para nosotros es definir los procesos. Aquí muchas empresas que no son de manufactura me ven de forma rara cuando digo que hay que establecer procesos. Pero todas las empresas, no importa si desarrollas un producto, si revendes productos, no importa si prestas un servicio, siempre hay procesos, siempre hay actividades, siempre hay un recorrido que hace tu cliente. ¿Cómo sabes en qué momento te contacta tu cliente? ¿Cómo es ese contacto? ¿Qué pasa cuando él te contacta? ¿Cómo le pagas? ¿Cómo te paga? ¿Cómo recibe esa persona su servicio o su producto? Cuando tú estableces tus procesos, conoces tiempos, conoces recursos, empiezas a ver si estas actividades van a hacer efectivamente que tu cliente se quede contigo o si por el contrario van a hacer que se alejen de ti y no quieran saber nada de tu marca. Cuando tienes estos procesos establecidos y haces pruebas con esos procesos, antes de abrir tu negocio, antes de abrir las puertas, o si ya abriste tus puertas, puedes hacer este análisis y así corregir todo aquello que no está bien, corregir todo aquello que tu cliente te dice, por aquí no es. Luego viene el tercer punto, analizar el entorno y la competencia. Cuando hablamos de entorno, hablamos del lugar donde tú vas a desarrollar tu empresa, a dónde vas a ir a alcanzar a tu segmento que has definido de clientes. ¿Y por qué es tan importante esto del entorno? Porque estamos hablando de política, de economía, de cómo es físicamente el lugar, cómo viven las personas a las que tú vas a llegar con tus productos o servicios. Porque no es lo mismo que tú estés apuntándole al mercado europeo que al mercado latino. Y no es lo mismo, incluso dentro del mercado latino, no es lo mismo que tú le estés apuntando a Chile que le estés apuntando a Costa Rica. No es lo mismo si estás en Ecuador, decir voy a apuntarle a Guayaquil que apuntarle a Quito. Incluso dentro de una misma ciudad, las cosas pueden ser súper distintas dentro de ciertos territorios. Y cada uno de esos entornos los tienes que evaluar. Pero evaluar no para desanimarte, porque usualmente en nuestros mercados latinos, si hablamos de política o economía, puede ser que nos vengamos abajo, ¿verdad? Que nos dé depresión. Pero no es eso, sino que es tomando en cuenta este entorno y conociendo tu competencia, que es lo otro que tienes que hacer, que no es conocer la competencia, no es para criticarla o para copiarla, sino que es para que conozcas cómo se hace el negocio hoy en día, cómo se hace, o si no hay una competencia directa, la indirecta. ¿Cómo hacen negocios ellos? Vive la experiencia, toma información importante. ¿Qué es lo bueno que hace? ¿Qué es lo que le gusta al cliente? ¿Cuáles son los precios que tiene? ¿Cuáles son los recursos que ellos utilizan? ¿Cuál es la ventaja que tú ves comparándote tú con ellos? ¿O cuál es ese nicho, esa oportunidad que tú estás viendo? Porque teniendo en cuenta el entorno
y teniendo en cuenta la competencia y cómo funciona hoy en día, entonces tú puedes definir qué es lo que hace falta, cómo le puedo ayudar yo a este nicho, qué puedo hacer yo para que se suplan esas necesidades que aún no están siendo atendidas. Luego vamos a desarrollar, el cuarto paso es desarrollar tu plan de mercadeo. Y ojo a esto, hoy en día cuando mencionamos la palabra mercadeo, la gente piensa que solo estamos hablando de cosas virtuales, de redes sociales, y no es así. El plan de mercadeo tiene que ser algo robusto, porque el mercadeo tradicional sigue siendo tan vigente como siempre y sigue siendo tan importante como siempre. Claro, la proporción que se le da a uno y a otro va cambiando con el tiempo y va cambiando también de acuerdo a las necesidades de tu cliente. Muchos de tus clientes puede ser que no estén todavía en lo virtual, puede ser que no les gustan las aplicaciones, que no les gusta comprar en línea, que no busque nada en un buscador o en una red social. Todo depende de tu negocio, de tu segmento, pero el mercadeo tradicional no lo puedes dejar a un lado. Y dentro del mercadeo tradicional es importante que no te olvides de 3 cosas. Primero, no asumas nada. Obtén información tanto cuantitativa como cualitativa. Si vas a la competencia, entonces tienes que vivir tú la experiencia y poder decir, yo como cliente o como consumidor, qué fue lo que me gustó y qué fue lo que no me gustó. Segundo, el boca a boca sigue siendo tan vigente como siempre. Y también existe su versión virtual, que son las reseñas, las calificaciones que te dan, los comentarios que te dan en línea a través de redes sociales, en tu sitio web o en cualquier otro lugar. Llegamos al punto 5, que es definir el capital humano. Esto no lo vamos a poder definir si no tenemos el punto 2 ya desarrollado, que es los procesos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las actividades vas a saber qué tipo de personas necesitas detrás encargándose de estas actividades, qué tipo de personas necesitas para que puedan desarrollar estas actividades de la forma en la que vaya con el plan establecido. Tienes que definir si necesitas personas ya experimentadas, con habilidades desarrolladas, o tienes el chance para contratar personas que probablemente no tengan experiencia o conocimientos, pero que tengan esa buena actitud, ese perfil que te permita enseñarles o capacitarles para que puedan desarrollarse dentro de la empresa. Esto va a depender del rubro, va a depender del momento en el que estás de tu negocio, y también puede ser que haya algo híbrido, como que en algunos puestos de trabajo necesites gente ya capacitada y en otros te pueda dar el tiempo para capacitarlos. Aunque tu negocio vaya empezando y ahorita sea solo tú, tienes que tomar en cuenta cómo tu negocio se va a ir expandiendo de acuerdo al plan que estás haciendo, y al hacerlo, cuáles son esos puestos clave que deberán irse llenando. Entonces, para eso, tú tienes que tener ya la estructura definida. ¿Cuál va a ser el puesto 1, el 2, el 3? ¿Cómo vamos a ir creciendo? Y tener listos las descripciones de los puestos. Puede ser cierto borrador, pero sin la descripción del puesto, tú no puedes saber qué tipo de persona necesitas para cada uno de ellos. Por eso es bien importante, y la descripción del puesto de nuevo no puede ser elaborada si no es a través de haber determinado cuáles son los procesos de tu negocio. Finalmente llegamos al punto 6, que es la estructura financiera, la cual no va a poder tener información útil, valiosa, real y eficiente si tú no haces los 5 pasos anteriores, porque es hasta este momento en el que tú puedes decir todos los recursos que necesitas, puedes decir cuánto le vas a estar pagando al capital humano, cuánto va a significar ese capital humano dentro de tus costos. Puedes definir cuáles son los costos, cuáles son los gastos, puedes definir cuáles son las cosas que serán
fijas, cuáles serán variables, cuáles son esas cosas en las que vas a invertir únicamente al inicio o que van a ser periódicamente, no necesariamente de forma mensual. Todas estas cosas las puedes incluir sí y solo sí haciendo los 5 pasos anteriores. Dentro de la estructura financiera siempre recomendamos que no olvides tomar en cuenta aquellos gastos que parecen insignificantes. Todo, por muy pequeño que sea, ya sea comisiones del banco, cobros de impuestos, bueno, que eso no suele ser insignificante, pero hay que tomarlo siempre en cuenta. Pero digamos, costos de algunos trámites, cosas que puedan ser pequeñas para ti, que tú consideres pequeños, pero que al final se hacen lo que llamamos los gastos hormiga, estas cosas que nos pueden ir comiendo el presupuesto por no tomarlas en cuenta, por verlos demasiado insignificantes. Pero en tu estructura de costos, en tu plan financiero, no hay nada insignificante. En los egresos tienes que tomar en cuenta todo esto y también dentro de los egresos tienes que tomar en cuenta tu remuneración. Y, ojo, súper importante, no mezclar tus finanzas personales con las finanzas de la empresa, sino ambas cosas están destinadas a ser un fracaso total, aseguradísimo. Dentro de los ingresos es súper importante que plantees 3 escenarios: el realista, el optimista y el pesimista. ¿Por qué los 3? Porque tienes que estar preparado para cada uno de ellos. El pesimista es obvio, saber cómo enfrentar esta situación en la que tal vez no estás vendiendo lo que habías proyectado. Y el optimista, que me suelen decir para qué es esto necesario, es que si empiezas a vender más, te tienes que preguntar si tienes los recursos para poder responder a esa demanda. Saber hasta dónde puedes llegar y saber si hay forma de que te puedas ampliar, que de verdad puedas seguir vendiendo más que necesitas para hacerlo. Y tener tu punto de equilibrio definido. ¿Qué significa esto? Saber dónde no pierdo, aunque tampoco estoy ganando. Tienes que asumir que probablemente en tu negocio, dentro de los primeros 6 meses a un año, probablemente no vas a llegar ni siquiera al punto de equilibrio, pero eso ya tiene que estar plasmado en tu plan financiero. Esto no quiere decir que el negocio en sí no esté funcionando, sino que hay cosas que cuestan arrancar. Hay algunos proyectos que puede costar incluso hasta 2 años. Tu estructura debe siempre de ser lo más detallado posible. En esta estructura financiera sabemos que puede haber muchas cosas que nos pueden costar, pero para eso es que hacemos este tipo de videos, para eso tenemos nuestros talleres, para eso tenemos las asesorías, para que podamos ser una luz en este camino que tú tienes. Esto es en general la estructura que nos gusta darle en Lumentag. Obviamente esto puede variar en cada proyecto, dentro de cada empresa, pero si quieres personalizarlo, si quieres tomar el taller que impartimos periódicamente de forma virtual o presencial, para que estés tú desarrollando estos puntos y estés teniendo nuestro acompañamiento, puedes ingresar a nuestro sitio web para poder inscribirte. Y también puedes solicitar una asesoría personalizada para que veamos puntos específicos que tal vez puedes hacer algunos y hay otros que te dan un poquito más de problema, y es ahí donde nosotros te podemos ayudar. Gracias por acompañarnos en este video. Soy Pamela Díaz y nos vemos pronto.